Bolsas en máximos, confianza de los inversores disparada, pero esos mismos inversores también están preocupados por ese optimismo también que hay en las bolsas. ¿Qué hacemos ante esta extraña situación? Se lo preguntamos enseguida a nuestros invitados en un nuevo episodio de Finect Alpha. Empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, a ver qué os parece esto. Esta semana se ha publicado la encuesta de gestores de fondos de Bank of America que revela el mayor sentimiento optimista desde febrero. Sin embargo, también destaca que una cifra récord del 58% de los inversores, cito textual, considera que los mercados bursátiles mundiales están sobrevalorados. Una paradoja curiosa, ¿no? Si los gestores ven los mercados caros, lo más normal sería que no tuviesen tanta confianza en la evolución de los índices durante los siguientes 12 meses. Pero no. Confiados y preocupados, las dos cosas a la vez. ¿Estarán así también nuestros invitados o estarán más inquietos por las valoraciones o por ese exceso de optimismo? ¿O al revés? ¿Cómo estarán moviendo su estrategia en este contexto? ¿Cómo están viendo ellos a los gestores? Se lo vamos a preguntar enseguida a nuestros invitados, pero antes os damos las gracias por estar siempre ahí, por escuchar cada episodio, por comentar, por darle al corazoncito o darle al like. Especialmente os agradecemos eso, ¿no? A los que sois activos, a los que nos dejáis también sugerencias y demás en cualquier sitio, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, donde nos escuchéis. Ahora también nos estamos subiendo el audio a YouTube, por cierto, por si lo queréis escuchar allí. Así que gracias a todos, como damos también las gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible Finect Alpha. En esta ocasión a Generali Investments, la plataforma de gestión de activos del grupo Generali, que agrupa a 12 sociedades de inversión con competencias especialistas en los mercados públicos y privados para responder a las necesidades de cada cliente. Vamos a saludar ya a nuestros invitados de esta semana, que es un gusto tenerles por aquí. Juan Hernando, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Hernando, que es director de Advisory en Morawealth. Y también saludo a Jaime Garrido. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Vicente. Pues muy bien. Jaime, que es director de información de mercados y estrategia de inversión en CaixaBank. Vamos a charlar de mercados. Antes siempre nos gusta ver que nos traigáis algo que sea interesante para nuestra audiencia. Sabéis que aquí es barra libre, lo que queráis. Puede ser un vídeo, un gráfico, una conversación, un chascarrillo, lo que queráis. Así que voy a empezar contigo, Jaime. Te voy a pegar un poco más ahí el micro para que se te escuche mejor. Bueno, ahí está. ¿Qué nos traes tú esta semana? Pues gráficos, ¿no? Porque veo muchos al cabo del día, con lo cual traigo algunos, seguro que es muy aburrido y puedo, a lo mejor aporto poco, ¿no? Pues mira, yo he vuelto estos días, digo estos días porque es desde que terminé las vacaciones de verano, un poco a mis orígenes, y mis orígenes en la lectura, y he empezado a releer, pues ya me lo leí en su día, un libro que conoceréis todos, que es Un paseo aleatorio por Wall Street, de Burton G. Malkiel, que creo que está muy al hilo un poco de lo que está pasando ahora, ¿no? De mercados muy en máximos, valoraciones un poquito extremas. No voy a hablar de burbujas, el libro sí, no hablo de burbujas en los mercados, pero te habla un poco de mercados eficientes, de diferencia entre especulación e inversión, o sea, todo eso que creo que está muy al hilo y creo que me está recordando un poco, creo que es un libro que me leí hace ya, no voy a decir 1000 años, pero sí unos cuantos, y que creo que es de obligada lectura. Y la verdad es que creo que aporta bastante y creo que está muy al hilo de lo que está ocurriendo ahora mismo en los mercados financieros. Una perlita ese libro de Burton Malkiel. Lo vamos a dejar en los comentarios por si alguien no se lo ha leído todavía. Efectivamente, coincido con Jaime totalmente, es de obligada lectura. Así que lo dejamos ahí en los comentarios. Juan, ¿qué nos traes que no sea algo del Balón de Oro? Que yo estoy un poco triste hoy. Sí, bueno, lo vamos a dejar para otro día. Bueno, yo algunas de las cosas que están siendo más llamativas, quizá pues la evolución del oro, que bueno, obviamente sigue pues máximo tras máximo. Claro, aquí hay bastante interés viéndolo en términos absolutos, parece que es totalmente desbordado, pero bueno, si lo comparamos con la masa monetaria que hay, quizá pues no sería tan desbordado, o incluso pues también el movimiento del dólar, ¿no? Vemos el índice dólar, pues prácticamente es uno de sus peores años. Pero bueno, sí, yo creo que el tema del oro pues está siendo bastante interesante, y no lo digo por el Balón de Oro. Ya sabía yo que algo iba por ahí. Por cierto, tuvimos el otro día una conversación muy chula con Nicolás Peña de Franklin, que lo podéis ver en el canal en YouTube, donde analizábamos un poco el que sigue mucho también el tema oro, el que se lo quiera mirar, que yo creo fue bastante entrevista, lo tenemos ahí en el canal. Bueno, vamos ya con nuestro comité de inversión.
Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Porque yo creo que es el tema del momento. Estamos todos con lo mismo en la cabeza, ¿no? ¿Cómo se explica este conundrum que diría Alan Greenspan, esta cosa extraña que supone la mezcla de mercados en máximos y confianza disparada y al mismo tiempo preocupación de todo el mundo por los niveles de valoración en los que estamos? Jaime. Pues la verdad es que es la pregunta del millón, ¿no? Pero yo creo que aquí influyen un montón de factores, ¿no? Primero, yo creo que hay una parte técnica o technicality que es el posicionamiento. Como yo lo veo, creo que esta última buena parte de la subida de este año, pues lógicamente no se ha visto muy seguida por todos los agentes del mercado, los CTAs, hedge fund y toda ese cajón desastre que mueven bastante dinero. Yo creo que eso lo que está haciendo es que, a sabiendas de que los mercados están caros, unos más que otros, pues los mercados cada vez que recortan un poco, pues no los dejen caer, ¿no? Yo creo que eso es una parte importante, ¿no? Todos sabemos que hay mercados que están caros, ¿no? Tienes el mercado americano que están a ratios, vamos a decir, exigentes. Pero también es cierto que todos sabemos que el que esté caro o barato no es una recomendación ni de compra ni de venta. Las cosas pueden estar caras mucho tiempo, baratas mucho tiempo. Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia bursátil, con lo cual yo creo que esto es un poco los factores que ahora mismo están ocurriendo, ¿no? Pero yo creo que una parte de esto es posicionamiento. Y luego también un tercer punto ya más ligado a la macro, en donde toda esta distorsión que ha habido a nivel político en el lado, sobre todo por el lado americano, la elección de Trump, con toda la distorsión que ha hecho a nivel del comercio, de inmigración, o sea, un montón de factores que hace un año seguramente o hace 2 años eran impensables o poco probables en nuestros escenarios, los ha puesto encima de la mesa, en donde todavía no estamos viendo de una forma clara qué impacto puede tener. Con lo cual, lógicamente, esto pues también genera esa incertidumbre, poca visibilidad y hace que te retraigas un poquito quizá a la hora de comprar. Sí, es verdad que lo que estoy leyendo mucho últimamente, ¿no? Hay muchos efectos de lo que ha hecho Trump. Hay algunos que no van a llegar la sangre al río y que se van a quedar entre medias, pero de esos efectos hay algunos a largo plazo que todavía no somos capaces de vislumbrar y algunos de corto plazo que estamos viendo ahora en los datos que está pasando, pero en el fondo hay mucha nebulosa. En el fondo hay mucha nebulosa. ¿Cómo lo estás viendo tú, Juan? Pues la verdad que también un poco una mezcla de sensaciones, ¿no? Somos conscientes de que estamos en máximo, somos conscientes de que algunas valoraciones son exigentes, pero por otra parte, pues en general seguimos en el mercado, ¿no? Y también vemos incluso pues cómo está acompañado también incluso el sentimiento del inversor, pero el del retail, ¿no? Que muchas veces eso pues se tenía como las manos blandas o el dinero no tan inteligente y en cierto modo pues en cuanto hay caídas pues está apoyando el mercado. Entonces sí que es verdad que siendo conscientes de que quizá valoraciones exigentes, pero todavía sigue habiendo bastante liquidez en el mercado, ¿no? Nos hemos tirado muchos años pues con inyecciones masivas en el sistema y en cierto modo pues también ha influido pues en estas valoraciones o en cómo está el mercado, ¿no? Entonces sí que es verdad que es una mezcla de sensaciones. Valoraciones podemos llamarlas exigentes si vemos índices pues por encima de sus medias históricas y por otro lado pues el mercado sigue estando ahí. Antes has mencionado un dato bastante relevante, ¿no? Decías que quizá el mercado no estaba tan optimista desde febrero. Fíjate de lo que pasó luego, ¿no? Claro. Que quizá a veces el optimismo extremo pues te puede llevar luego a complicaciones. Pero es cierto que también, por otro lado, pues el año está siendo, digamos, después de este optimismo de febrero, que llegó luego pues el anuncio de los aranceles, todo el tema de Trump y al final la incertidumbre sigue estando ahí. Es verdad que quizá ahora pues las noticias regulares se toman bien, las noticias malas no se toman mal. Entonces el mercado cuando está en este modo tan optimista, pues cuesta también ponerse un poco a la contra, ¿no? Hay una cosa que habéis comentado, por un lado el tema de technicalities más de inversor institucional y demás, pero está el del inversor retail también. Yo creo que eso sí ha cambiado en el mundo de la inversión, ¿no? Probablemente por todos los programas. Aquí no se ve tanto, pero en Estados Unidos es mucho más los programas de aportaciones mensuales automáticas. Es que esto es dinero que en un principio, salvo que pase algo muy, 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 muy gordo, va en automático. O sea, es liquidez todos los meses entrando al mercado, ¿no? Correcto. Y mucha gente diciendo que esto, por ejemplo, las caídas que ha habido, en realidad, como que el inversor está mejor educado porque no ha sacado dinero. Eso también ha pasado en España, por cierto, en la caída de abril. No salió mucho dinero de fondos de rentabilidad. Claro. Es que eso
claro, cuando se dé el giro, o sea, ¿en qué momento alguien dice, espera, que me ha asustado mucho? No solo pauso el programa, sino que además me lo saco. Eso tiene, claro, a lo mejor necesita una caída muy fuerte para que pase eso. Bueno, a nivel de lo que son compras de sistemáticas, como tú bien dices, por programas, por fondos de pensiones o cualquier otro producto que lo tienen, que van comprando de una forma, digamos, mensual o con una periodicidad y que no miran el nivel, sino que es un dinero que va entrando de forma continua a los mercados. Pues no tengo ni idea. Entiendo que para quitar eso, yo creo que no lo quitan nunca. Otra cosa es que al final van, si me permitís la palabra, promerdando y comprar más arriba, comprar más abajo, para que te sale un precio medio a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, que es razonablemente bueno, ¿no? Aquí la pregunta que yo me hago todos los días, ¿no? Es ¿cuándo como lo vemos nosotros, otros dirán otra cosa, ¿no? Pero ¿cuándo se dará cuenta el mercado de lo que puede estar por venir? ¿O cuándo va a dejar de obviar todo lo que está pasando, ¿no? Porque ahora mismo, si tú ves los índices de volatilidad, el VIX, el V2, cualquiera de los índices del petróleo, del oro, de lo que tú quieras mirar, o de las divisas, están todos ultra bajos, ¿no? O sea, que están históricamente bastante bajos, ¿no? ¿Cuándo se van a dar cuenta de que todo esto que está pasando sí tiene consecuencias? O sea, los aranceles, yo no oigo más que decir, oiga, podemos convivir con 15% aranceles, por supuesto, y con un 40%. Sí, convivimos. Otra cosa son las consecuencias que tenga, ¿no? ¿Cuándo se empezaron a ver? Pues eso es lo que el día a día nos va a ir diciendo y los datos nos van a ir diciendo, ¿no? O sea, yo creo que estamos un poco en ese punto de incertidumbre. Ahora, ¿qué pasa? Que están los mercados más enfocados a bajadas de tipos en Estados Unidos, que es la parte bonita. Una cosa cuando se empiezan a fijar en la macro, ¿no? Y empiezan a ver a lo mejor datos un poco más débiles o que esto, pues oye, puede o no acabar en recesión, que es la pregunta de ahora. Yo no tengo argumentos para decir si hay una recesión o no, evidentemente. Pero tú sí, o sea, en ese dilema sí te inclinas un poco más hacia la preocupación por los niveles Nosotros actuales. Estamos cautos. Yo creo que ahora mismo, y de hecho en nuestras carteras se manifiesta con bastante neutralidad en todos los activos, y es claramente por eso, porque hay poca visibilidad. Dices, oye, con todo lo que hay encima de la mesa, ¿estarías vendiendo? Cualquiera que analice todos los datos, por lo menos dos, seguramente estarías vendiendo. Pero hoy, y a lo mejor cuando anunciaron los aranceles, el problema es que nos hubiéramos perdido no sé cuánto de performance, ¿no? Claro. Entonces también hay que combinar el momentum, todas estas cosas en los mercados, ¿no? Que te sujetan un poquito a la hora de tomar posiciones un poquito más activas. Yo siempre recuerdo una frase que me dijo una de mis primeras entrevistas, me dijo una gestora, digo, pero es que esto está claro que está en máximo, en las burbujas y tal, empezando yo, y me dijo, el problema es que la burbuja puede durar durante mucho tiempo e inflarse mucho más, y tú no te puedes quedar todo el rato fuera de ese mercado, ¿no, Juan? Cuesta luego mucho explicarlo, ¿no? También hay unos índices de referencia que seguir, hay unos perfiles de inversión que respetar, entonces es complicado el mantenerte totalmente fuera del mercado, aunque a veces veas pues que por valoraciones quizá es complicado, ¿no? Yo creo que antes mencionabas el paseo aleatorio por Wall Street, y mencionando un poco pues del libro de Panames, decía que a veces el value era parecer un poco idiota durante mucho tiempo hasta que el valor afloraba, ¿no? Que paga. Claro, cuesta mucho, y no todo el mundo, no todas las casas pues pueden permitirse pues estar fuera de mercado, o estar infrainvertido, o estar en los sectores que a lo mejor son menos sexys, ¿no? Entonces, yo si tuviera que decir dónde estamos ahora, yo te diría que en un punto intermedio. En euforia no, lógicamente, no estamos en los máximos niveles de inversión y pensando que el S&P se vaya a 8 o 9 mil, digamos, o sea, esto ya exagerando. En euforia no estamos. Fuera del mercado tampoco, yo diría que estamos en un punto intermedio. Ahora es verdad que el sentimiento de mercado yo creo que está pues más positivo. Por ejemplo, antes lo comentábamos, pero de aranceles no se está hablando tanto en el mercado, cuando pues de enero a mayo prácticamente era lo único que se hablaba. Bueno, parece que va a haber una reunión entre los representantes de China y los de Estados Unidos. Bueno, ya eso te movía al mercado. Europa parece que ha habido unas declaraciones un domingo, ya el lunes te marcaba cómo abría el mercado, ¿no? Entonces es verdad que por ahora, digamos que está en otra fase del mercado. Ahora ha estado más pendiente de las bajadas de tipos, sobre todo en Estados Unidos. Parece que se ha hecho de rogar, según el pensamiento del gobierno americano. Mr. Too Late. Sí, Mr. Too Late, efectivamente. Y ha estado más en ese sentimiento. Ahora, pues bajada, y ahora que se espera más bajadas. Digamos que por ahí ha ido el mercado pues un poco más positivo. Pero es verdad que no estaríamos, ya digo, ni en el punto de euforia máxima,
ni fuera del mercado, porque es verdad, no lo llamaría burbuja, pero tú has mencionado antes, una burbuja se puede seguir hinchando, o un mercado, unas valoraciones elevadas pueden seguir estando elevadas por diferentes motivos. Sí, ahí, claro, el tema es cuando nos fijamos en las encuestas de sentimiento, ¿no? Pues que no sé cómo lo hacéis vosotros, pero bueno, lo voy a preguntar directamente. ¿Cuánto de input es esas encuestas de sentimiento en vuestras decisiones estratégicas o comité de inversión? Porque, claro, hay veces que hay muy buenas estadísticas que te dicen que cuando sentimientos máximos es más probable un recorte o no. Jaime, ¿cuánto lo consideráis vosotros? Vamos a ver. Ahí va un poquito por barrios. Yo las miro bastante, algunos otros colegas la miran menos, ¿no? También depende de qué tipo de encuestas, porque algunas tienen menos difusión ahora que hace unos meses, con lo cual la validez es diferente. Yo las miro un poquito como el canario en la mina, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, cuando estás en un mercado con máximos históricos, SP nos cuesta decirlo, está en subida libre, o sea, es la palabra exacta, ¿no? Y para dar vertiguillo siempre esa palabra, pues tienes que ir buscando un poco esos canales en la mina que te puedan dar pistas para ver por dónde puede ir el mercado en los próximos meses, ¿no? Y los indicadores de encuestas, lo que llamamos soft data, pues yo creo que son datos que dan bastantes pistas, ¿no? Yo la verdad que he estado hace unos meses sacando un montón, que luego vas mirando y el Philly Fed, por poner un nombre, hay 200 variantes del Philly Fed, el que te mide hasta casi los zapatos que se venden por barrio, ¿vale? Pero bueno, en cualquiera de los casos, creo que son importantes, pero también dan pistas falsas, ¿no? Y también depende, ¿no? Porque te pones dos muy conocidos, que son los PMIs, se lo publica, la verdad que no los he mirado, en Europa, pues también depende de dónde estén. Cuando están en posiciones muy extremas, como los manufactureros que han estado muy cercanos a 40, que te hablan de recesión, o sea, poca actividad, pero cuando están muy cercanos a 50, el 51, el 49 son puntos ahí extremos donde te están dando muchas señales faltas. En resumen, por no enrollarme mucho, pues sí es cierto que los indicadores, este tipo de indicadores adelantados, hay que mirarlos y que te pueden dar un poquito de pistillas a cómo pueden ir la macro, ¿no? De hecho, tienes dos casos. Si te miras los de Europa, han mejorado bastante y los Estados Unidos están todos en color rojo, ¿no? Y eso, pero al final la macro, cuesta ver datos malos o muy malos, ¿no? ¿Cuál es la que te mira en los 2-3 encuestas que favoritas tuyas? Pues mira, yo suelo mirar bastante los PMIs. ¿Y de sentimiento de mercado? Más de las los Consumer Confidence, es que miro un poco todos. Yo creo que los tengo puestos todos en un Excel, ¿vale? Ahí en colorcitos. Entonces, yo o sea, a lo mejor digo una tontería, ¿no? Pero yo soy muy de visual. Cuando ves un gráfico, el dato no me dice nada, porque claro, no tengo la referencia de los 10 últimos, ¿no? Pero cuando ves el gráfico todo puesto, que sube o que baja, o si lo pones en colorcito como te da el Excel para ponerlo en verde, en azul o en rojo, pues te das una visión a nivel geográfico, a nivel de país, no sé, te da una visión un poco de todos los sectores. Entonces, miro un poco todos, no tengo ninguna así que me guste más que otra. Juan, ¿tú cuánto peso le dais vosotros a esas encuestas de sentimiento? Bueno, digamos que sirve para ver por dónde puede ir el mercado. Ha mencionado pues varios de datos macro anticipados que son muy relevantes. Y bueno, por decir alguno diferente, un poco más de sentimiento de mercado, pues a lo mejor los de miedo y codicia, bueno, son índices quizá pues no son muy científicos muchas veces, pero bueno, viene bien saber por dónde está, ¿no? A veces cuando están en puntos sobre todo extremos, en miedo extremo, pues se ha demostrado muchas veces que parece un indicador de que el mercado puede subir, ¿no? Pero bueno, no son evidentemente que según esto vayas a cambiar el asset allocation ni que según esto vayas a hacer grandísimos movimientos de cartera, pero bueno, siempre está bien tenerlos en mente, ¿no? Es también como los ratios put-call. Bueno, son algunos, pues oye, pues que viene bien saber por dónde está el mercado. Es verdad que cuando miras el de miedo y codicia y ves miedo extremo, ya lo sabes. Antes de ver que está en 2, 3 sobre 100, ya sabes que van por ahí los tiros, ¿no? Porque el mercado está catastrófico. Pero bueno, también es verdad que muchas veces parece que se puede convivir más tiempo con la codicia, con el optimismo, que con el miedo extremo, ¿no? Me gusta cómo pinta en ese aspecto visual, por ejemplo, la guía de mercado de JP Morgan que lo pone en colores, por ejemplo, los PMIs, ¿no? Te da muy bien para ver si cuando entran en un color van tomando un color en el que es de expansión o no, efectivamente. Y sobre todo los ves cuando ves, si te lo pones por áreas geográficas y por países, ves un poco cada área geográfica cómo está, que tal, no todas van al mismo ritmo macro, ¿no? Afortunadamente, pues si no estaríamos
Sería complicado, ¿no? Estamos grabando esto el martes, que es cuando han salido datos de PMI que hacía alusión Jaime, que nos ha dado tiempo a verlo porque nos hemos justo sentado a grabar, que esto se publica el jueves, pero los comento así levemente. Han salido algo mejor de lo esperado los compuestos, pero curioso. El servicios, por ejemplo, en Alemania y a nivel compuesto mejor, manufacturero peor, y en Francia pues se nota ahí la tensión esta política, ha salido todo por debajo. Bueno, ahí va en esa parte, ya por encima de 50 muchos, que eso es una cosa que en Europa hacía mucho tiempo que no veíamos, muchos meses por encima de 50. ¿Cómo estáis viendo el tema del reparto de subidas, ¿no? Porque al final hemos hablado muchísimo aquí de los 7 magníficos, no sé qué. En realidad, en las últimas semanas, por ejemplo, han subido cosas que se habían quedado muy atrás, las small caps. El Russell, decías, está en el S&P 500 en subida libre. No sé si el Russell 2000 también ha entrado o está cerca, pero también está en máximos, ¿no? Está más cercano a máximos, pero no ha roto. ¿Cómo veis ahí todavía recorrido? Pues yo creo que en función de cómo vaya saliendo un poco en lo que se vaya fijando el mercado. Porque claro, cuando uno desagrega el S&P, como tú bien has dicho, pues tecnología, que pesa ya un 30 o 30 y tanto por ciento, hablo de memoria, ¿no? Pues ha tenido es buena parte de esa subida, ves otras desagregas, incluso el ratio PER es diferente, ¿no? Las small caps es un caso, digamos unas semanas que lo han hecho bastante bien. Yo creo que es porque pues, le puede quedar recorrido en la medida que el mercado se vaya fijando en que esas bajadas de tipos pueden ser un aliciente para que la economía vaya mucho mejor, y la economía interna. En una economía americana donde 2/3 partes del PIB es consumo interno, lógicamente este tipo de compañías, si la economía va bien, lo van a hacer bien, ¿no? Con lo cual, en estos momentos de máximos también, sí es cierto que avalado por esto, todos aquellos sectores o factores en donde se hayan quedado un poquito más rezagados, también hay cierta rotación, ¿no? Con lo cual yo creo que te puede quedar todavía fuelle. ¿Hasta dónde? Pues yo creo que va a estar más centrado, el hasta dónde lo pondría un poco viendo hasta dónde se va a fijar el mercado en esa bajada de tipos. Si de verdad esto acaban, están de una forma proactiva la Reserva Federal y esto va a dar chance a que la economía vuelva a coger una velocidad de crucero potente, ¿vale? O no. Entonces ese o no es ahí el tiempo, la duración, pues no lo sé, pero de momento creo que todavía tiene fuelle. Juan, ahí ha habido mucha conversación sobre este tipo de fondos más de small caps. ¿Ahí habéis aumentado? ¿Estáis mirándolo más? ¿O qué punto estáis? Sí, lo estamos mirando un poco más. Fíjate que cuando salió elegido Trump, parecía que era un rally ahí de nada. Sí, efectivamente. Era una de las cosas que parecía que tenía más sentido, ¿no? Pues un poco más mercado interior, más apoyar las compañías centradas en el mercado americano, y digamos que con esos aranceles pues podían ser de las que se iban a ver más beneficiadas. Y no terminó de ser así, digamos, sobre todo con las caídas, y digamos también el gap que hay, el diferencial que hay con las grandes compañías, que está prácticamente pues en máximos históricos, ¿no? Entonces no digo que se cierre entero, porque obviamente el diferencial ahora es grandísimo, pero sí que tendría recorrido pues para que lo hicieran bien, ¿no? Sobre todo pues con bajada de tipos, luego también ver pues las reformas fiscales, todo esto pues son aspectos que les podrían ayudar a las pequeñas y medianas compañías americanas, que muchas veces pequeñas americanas o medianas americanas son auténticos. Ya nos gustaría aquí. Eso es. Pequeñas americanas. Entrarían en algunos de los selectivos. Bueno, en todos. Yo creo del Russell 2000 muchas estarían por encima de muchas del IBEX. Muchas veces cuando hablamos de medianas o hablamos de compañías del Russell, son unas pedazos de compañías. Son unas pedazos de compañías. Correcto. Entonces sí que podría tener pues ese potencial que no terminó de materializarse pues después de la elección de Trump. Yo creo que hasta me lo voy a hacer como un articulito. Voy a hacer análisis de cuántas compañías del Russell 2000, que es el de Small and Mid Caps, estarían en el IBEX. O cuántas te llegarían Eurostoxx, cuántas te llegarían... Sí, podría haber cosas muy interesantes. Sí, ahí incluso lo que se ha visto en las últimas semanas también es flujos, ¿no? Porque cuando comentábamos, yo me acuerdo perfectamente, además, antes de la elección de Trump, que hubo muchos comentarios de las small caps, si gana Trump, pues claro, porque tal, foco, lo que has dicho tú ya, ¿no? Y entonces de pronto se dio un rally ahí, nada. En 2 semanas subieron más de un 10% y tal, y luego efectivamente llegó la caída, pero llegó sin mucho dinero. O sea, yo creo que eran posiciones un poco más
La narrativa del momento se compró rápidamente, pero estas últimas semanas, leyendo encuestas, parece que sí ha entrado dinero, ¿no? Hay muchos gestores que ahora sí están haciendo esa rotación que decía Jaime. Al final el dinero rota, ¿no? Cuando las cosas están caras, pues la gente, el gestor, lógicamente va buscando lo más barato. Yo creo que eso forma parte, se ha hecho siempre. Y esa rotación, sobre todo en procesos de distribución, no tanto a lo mejor en máximos, cuando está batiendo en máximos, pero en un proceso de distribución lateral yo creo que es un ejercicio bastante habitual. Claro, el tema es, ¿pero cubriendo el dólar o no? ¿No? Porque todo esto está pasando, el activo que no levanta la cabeza es el dólar. El dólar sigue cayendo, antes comentabas el dólar index, Juan. Claro, al final te merma la rentabilidad que puedes obtener. Lo comentamos antes a micro cerrado, el cliente ve Wall Street máximos todos los días y luego mira su fondo de rentabilidad americana, está en un 3 o un 4% por ahí. Juan, ¿qué posicionamientos tenéis? ¿Qué estáis haciendo ahí con las carteras? Está siendo bastante complicado la parte del dólar. Creo que era el segundo o tercer peor año en lo que llamamos, pues a lo mejor en 50 o 60. O sea, creo que es una caída ahora mismo de sobre el 13%. Entonces eso hay que explicarlo, ¿no? Tú lo has dicho. Mi fondo lleva un 3%, claro, no está cubierto. A lo mejor el fondo como tal está haciendo un 16% medido en dólar, ¿no? Entonces es complicado. Nosotros ahora mismo, a día de hoy, teniendo en cuenta, pues... tendría que mirar 1,1770 más o menos que estamos ahora. Bueno, ya no estamos cubriendo gran parte de la cartera. O sea, ya prácticamente de lo que está en Estados Unidos, aproximadamente la cobertura sería sobre el 20%, teniendo en cuenta que ya gran parte se puede haber hecho. Se puede ir mucho más allá. Y siempre todo es susceptible de empeorar, ¿no? Pero no veríamos niveles pues muy alejados de donde estamos ahora. De hecho, si miramos, yo creo que en los últimos 2-3 meses ya se está haciendo pues un movimiento un poco más lateral, ¿no? En esos entornos, 1.15, 1.16, 1.17. Es verdad que la semana pasada llegamos por encima del 1.18, pero quizá no debería irse mucho más allá. Por eso digo que la cobertura pues ya no es de una parte tan significativa de la cartera. Dicho esto, sí que es uno de los grandes quebraderos de cabeza, ¿no? Porque incluso pues cuando el mercado, es que prácticamente cuando empezó el año, cuando todo esto parecía que nos íbamos a la paridad o parecía que nos íbamos al 0,90 y algo, y en los objetivos de muchas casas estaba pues a lo mejor 0,95, 0,90 incluso. Ahora suena como... O sea, ha envejecido muy mal, sin que dicen ahora, ¿no? Ha envejecido muy mal la predicción, pero claro, ahora pues a 1,17 digamos que el movimiento contrario que ha hecho ha sido muy complicado, sobre todo pues oye, MSCI World prácticamente Estados Unidos supone el 70%. Entonces, claro, en renta fija sí que estamos acostumbrados a cubrir pues prácticamente toda la posición. Renta variable, pues normalmente pues, se puede dejar fluctuar más, ¿no? Pero este año, digamos que ha puesto un poco, entre comillas, con otras cuerdas. Y, por ejemplo, cuando se ha hecho pues carteras de fondos, pues buscar las clases cubiertas, cubiertas, efectivamente. Claro, pero, dicho esto, claro, ahora estás a 1,1770, 1,1780. ¿Qué haces? Bueno, pues seguramente la cobertura ya no sea necesario tener tanta parte de cartera cubierta. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis viendo vosotros? O sea, nosotros llevamos viendo un poquito de apreciación del dólar ya bastantes meses y en nuestras carteras tenemos coberturas, dependiendo de cada perfil, cada fondo y cada historia, pues serán mayores o menores, ¿no? Pero en cualquiera de los casos sí seguimos con coberturas en las carteras. Luego ya... O sea, pero en un nivel intenso, dentro de cada uno de su perfil. Bastante. O sea, nosotros hemos tenido bastante. ¿Cuánto es el bastante? Pues dependerá, como te decía, depende de lo que tengas. Al final, el que tiene fondos globales, que es donde se invierte prácticamente todas las carteras, pues el equity, como decía Juan, pues es un 70%, pues nadie tiene un 70% todo cubierto, ¿no? O sea, lo que tengas ahí la bola de cristal, que yo por lo menos de momento no la conozco. Vale, entonces... tienes unos porcentajes razonablemente elevados, ¿no? Nuestra visión del dólar sigue siendo de cautela, aunque a corto plazo pensamos que el dólar puede haberse parado esa depreciación, sobre todo por el tema francés, creo que es donde está ahí pesando un poquito, y podemos ver un proceso pues, lateral que hablábamos antes de distribución, figura arriba, 2 figuras arriba, 2 figuras abajo. Yo creo que el dólar ha iniciado un proceso de depreciación de mucho más largo plazo, ¿vale? Yo, aunque no es mi base de trabajo, pero bueno, todos miramos los gráficos. Pongo como ejemplo, si lo tenéis en la cabeza o lo habéis sacado hace poco, sacas un gráfico del euro-dólar desde los años cuando éramos jóvenes, por lo menos yo, en los años 80, y veréis que ha roto claramente y que empieza una depreciación, hablo en base anual, clara, ¿no? Luego esto, si uno se para un poquito a pensar ahora mismo, ¿por qué se puede depreciar más el dólar? Bueno, pues simplemente por diferencial de tipos.
Si ahí están bajando y aquí no, pues es más interesante invertir aquí que allí, ¿no? El ataque a las instituciones americanas que está ocurriendo ahora mismo, que a mí me parece bastante grave, que seguramente no sea el detonante de ninguna crisis bursátil o de mercados muy profunda, pero sí de una erosión a medio y largo plazo. El ataque a la Fed. Ayer escuchaba en Bloomberg, no recuerdo el nombre, nuevo consejero de gobernador del Banco de Reserva Federal, que es amiguito de Trump, no sé cómo se llama, pero bueno, es que había que escucharle. O sea, yo creo que le habían puesto una cinta, un chip dentro y repetía prácticamente lo mismo, ¿no? Stephen Miran. Ayer por la tarde, por poner ese ejemplo, el ataque a Lisa Cook, no sé cómo decirte, no valora la independencia de la Fed, ha dejado de estar valorada. Ahora la violencia política con el asesinato de esta persona. O sea, todo lo que está viendo ahora, yo creo que esto lo que genera es un cierto descrédito a lo que había. Y eso, lógicamente, yo creo que es un dólar mucho más débil en el largo plazo. Con lo cual, yo creo que esto es un proceso que ha iniciado y que vamos a ver a lo largo del tiempo. Le salva la falta de alternativas, ¿no? Si hubiera una alternativa más o menos creíble... no estoy hablando de que el dólar sea una moneda de referencia. Yo creo que eso se habló hace unos... A mí eso creo que no es esto, sino que el dólar vaya cogiendo también... El dólar contra todo, no solo contra el euro, coja un poco su sitio y que al final todo esto pues pasa factura. El tener que en Estados Unidos el 15% de tus impuestos los dediques a pagar los intereses de la deuda, lógicamente esto pues, no invita a pensar que hay un dólar muy fuerte. Por ponerte un ejemplo, hablo de los déficits y todas estas movidas que hay allí, ¿no? Bueno, volviendo al origen, ahí se explica parte de lo del oro también. Sí, efectivamente. O sea, al final muchos bancos centrales, sobre todo en los emergentes, ¿no? China, India, pues han ido diversificando sus reservas, ¿no? Antes, pues muy centrados en dólar, pues han ido dándole más peso al oro y pues esta demanda pues también ha llevado el oro hacia arriba, pero sí, efectivamente, a nivel de reservas de bancos centrales, yo creo que también ha sido bastante relevante el movimiento que se está dando. Yo creo que también, y aquí mirando con luces de muy largas, ¿no? Como decías antes, Jaime, a mí me inquieta, bueno, eso es algo que ya veremos, pero lo lanzo aquí, el tema del efecto que va a tener la innovación financiera, ¿no? Se estaba hablando hace poco de una stablecoin referenciada al oro, que pudiera impulsar China. China ya sabe que no puede impulsar nada relacionado con el yuan, pero a lo mejor una stablecoin relacionada con el oro. Bueno, a ver cómo avanza todo eso. Por cierto, que es una de las cosas que vamos a analizar, este impacto que van a tener las stablecoins. Recordemos que ya son uno de los principales compradores de deuda americana ahora mismo. Vamos a analizar un evento que se llama Finect Investment on Change, que hacemos el 25 de noviembre. Entonces es muy interesante porque vamos a explicar todo lo que está pasando en el sector financiero relacionado con los activos digitales, no temas de Crypto Bros, sino lo que está pasando ya con el sector, con todo esto. O sea que el que quiera, lo vamos a dejar también en la descripción, que ahí tenemos plazas limitadas, pero yo creo que es un tema que va a ser muy interesante ir analizando con el tiempo. ¿Qué esperáis de la Fed después de la bajada de tipos de la semana pasada, Jaime? Bueno, yo creo que ha iniciado retoma otra vez bajar de tipos con los 25 puntos de la semana pasada. Pues bueno, seguramente veamos un par de bajadas más este año y una o dos, y ahí tampoco no sé decirte si cuántas más, porque al final los mercados te varían en función, lógicamente, de los datos que van saliendo. Lo que sí está claro es que Powell está bajando los tipos porque algo no está funcionando como a él le gusta, ¿no? Y con un agravante, ¿no? Porque claro, al final está bajando tipos, fijándote en los datos de desempleo, que también son un poquito, aunque son flojos, yo miro un poquito ese canario en la mina. Para mí el empleo, para mí son los jobless claims, las peticiones semanales de desempleo, ¿no? Si uno mira un poco la historia y dice, oye, para hablar de ralentización fuerte, desaceleración fuerte, se tiene que ir cercano a 400.000. Estamos en 260.000, ¿no? Creo recordar, por ahí me parece que ha sido 240.000, no sé la cifra, pero todavía lejos, ¿no? Con lo cual, algo está viendo este hombre que no vemos el resto de humanos, ¿no? Y es posible que veamos más bajar de tipos y las veremos. Pero claro, por otro lado tienes ahí el lado de la inflación donde dices, oiga, a ver qué pasa. ¿Qué pasa, no? Porque nos hemos olvidado los aranceles, como decía antes Juan, y aquí no pasa nada. Sí pasa, eso hay que pagarlo. O sea, eso lo paga alguien, no sé, se llamará márgenes o se llamará ciudadano americano todos los días, ¿no? Pero alguien lo paga. Y eso tiene un impacto, ahora lo estamos viendo. La inflación de bienes, la inflación de servicios tampoco acaba de bajar. O sea, digamos ahí que hay un combinado
que si eso sube más de la cuenta, pues Powell puede estar a lo mejor y menos bajada de la que nos pensamos. Pero bueno, yo creo que eso todavía es pronto para verlo y habrá que ir viendo datos mensuales. Estás ahí pidiendo botellas y botellas, luego te traen la cuenta y dices, la dolorosa, a ver que la va, ¿no? La verdad es que es muy complicado su papel, ¿no? O sea, no es solo por el doble mandato, sino además añadámosle ahora pues la presión que tiene de Trump, ¿no? O sea, no es nada sencillo. ¿Cómo está resistiendo? Está resistiendo muy bien a la presión, ¿no? Me da esa sensación, ¿no? Bastante aguantado, ¿no? O sea, para esta primera bajada. Para que si pudiera Trump estaría en la calle ya desde hace... Bueno, de hecho, incluso la semana pasada, pues antes del anuncio, pues Bessent decía que todo lo que no fuera una bajada de 50 tipos, pues que prácticamente era absurdo, ¿no? Y fíjate, bastante está aguantando, digamos, a nivel de presión. Y luego ya fuera de las presiones y ya centrándonos más en los datos que tiene que mirar él, pues el doble mandato, ¿no? Pues es complicado hacer un poco esos equilibrismos, ¿no? Sí que es verdad que quizá las cifras de inflaciones que hay inputs un poco para todos los gustos, ¿no? O sea, pues para el que dice que, oye, pues que no es para tanto, para el que dice que al revés, que pues simplemente pues que es que no está bajando como hubiera bajado sin los aranceles, y la verdad es que es un poco complicado. Sí que es verdad que seguramente pues los aranceles tendrían un efecto, pero claro, no podemos contar con que el efecto todas las empresas pues los apliquen de un día para otro. O sea, porque como dirían muchas empresas, ojalá pudiera hacerlo, ¿no? Pero pues oye, pues esto va en márgenes, va en beneficios y no es tan sencillo pues hacer la subida. Sí que seguramente sería pues una subida más gradual la que tendría que tener la inflación y luego pues no sería totalmente transmisible a los precios la parte de aranceles, ¿no? Y luego la parte del empleo pues también tiene muchísima relevancia y es en lo que se va a fijar la Fed. Por tanto, ya diría el doble mandato más todas las presiones que tiene encima, o sea, que bastante complicado. Yo creo que incluso se ha visto pues en el dot plot, ¿no? Eso es, sí, al final mucha dispersión, ¿no? Bajadas, seguro. Cuántas y cómo, ahí es la gran duda. Seguramente sí que para pues lo que queda de año, posiblemente 2 bajadas. Si fuera por Powell, entre una y ninguna, ¿no? Probablemente. Bueno, él lo dijo, ¿no? Que había 8 que habían votado. 4, ¿no? Si fuera Trump 4, sí, pues a lo mejor un punto intermedio, ¿no? Nos quedamos. Pero sí tiene pinta un poco viendo pues lo que descuenta pues los tipos implícitos. Yo creo que el dot plot lo que te refleja un poco es esa falta de visibilidad que hablábamos al principio, ¿no? Yo creo que esa dispersión que hay sin saber un poco ese horizonte temporal donde no sabes los efectos de todo lo que está ocurriendo, que es mucho, ¿no? Entonces, yo creo que se refleja claramente, que es un ejemplo muy claro. Sí, porque al final el dot plot, más o menos, para hacernos una idea, siempre tiene una forma de pirámide poblacional, más o menos, con la barriga un poco más arriba, un poco más abajo, pero es que la última parece que es un tornillo, más que una pirámide poblacional. Se ha alargado muchísimo, ¿no? Así es. Y eso, pues es lo que estamos diciendo. Es que, fíjate que es tanta o mejor dicho, tanta decisión, pero tan poca la visibilidad que la revisión de datos de empleo que acabamos de tener. Pero claro, es lógico. Es que eso es que te quiten 900.000 empleos claro, ¿cómo se come eso? Eso es muy llamativo, ¿no? A mí me parece bastante serio, vamos. Es una barbaridad. O sea, ¿y esto qué quiere decir? ¿Se han inflado en el pasado? Bueno, no sé. O sea, son organismos serios los que hacen eso, pero claro, está la mano política metida tan a fondo que hay gente dudando incluso de... A la persona esta del buró americano de los datos, el INE de allí, como digo, ¿sabes? No le gustó los datos, la despidió, ¿no? Que cómo funciona este personaje. Es una broma, pero vamos, es posible que te paras a pensar que cómo es posible que la mitad del empleo no se haya creado. ¿Quién hace las estadísticas, no? O cómo las hacen, ¿no? A lo mejor hay que revisar el procedimiento un poquito, ¿no? Claro. Sí, no, y acá al final, o sea, poniéndolos a malas... Y fíjate que siempre hablábamos de los datos de China, siempre es algo en el rum que hay en el mercado, ¿no? Qué oscuridad, nadie los conoce, pero al final... Fíjate el tema del empleo en Estados Unidos, lo que ha pasado, ¿no? Sí. O sea, sería durante el anterior mandato, pero bueno... Pero poniéndonos a malas, dices, hay alguien ahí que quiere forzar un mensaje para que la Fed tenga que bajar tipos y tal. Pongamos, ¿no? Que ya desgraciadamente a nadie nos extrañaría por otras cosas que hemos visto, ¿no? Pero poniéndonos a buenas de estadísticas serias hechas siempre igual, te sugiere... Al final, la mayoría de estas se hacen con encuestas a los empresarios, ¿no? No es tanto estas en concreto, el registro como tal, sino encuestas. Claro, al final, me imagino empresario diciendo que voy a contratar a no sé cuánto. Espera, no, que de pronto me han bajado, me han subido los aranceles, me los han bajado. Espera, no, queda menos. Al final fueron menos, al final fueron más. Al final... Eso ya lo tienes, Vicente, en Estados Unidos. Al final es un poco lo que hay en España, ¿no?
recuerdo los nombres, el dato de empleo y luego el de las encuestas, la EPA, ¿no? Creo que se llama. Sí. O allí el payroll y el household survey, ¿no? Son dos formas de ver que te pueden dar, uno tiene más volatilidad que otro, pero al final sí te dan una tendencia, ¿no? O sea, pero claro, ya no de 1 millón, es que 1 millón de empleos son muchos empleos. Ya. O sea, no es, sí es cierto que son mucha gente también, ¿no? Pero bueno... Es un... Sí, más incertidumbre ahí que meter en la coctelera que te sugiere que algo no te da seguridad, ¿no? No te da seguridad cuando pasan. Bueno, para terminar un poco, ¿qué cambios habéis hecho en vuestras estrategias de inversión en los últimos meses, Juan? No hemos hecho excesivos cambios. Quizá pues la parte de las coberturas del dólar, que ha sido de lo más llamativo, de lo que más ha llamado la atención en los últimos meses. ¿En el sentido de irla reduciendo según caía el dólar, dices? ¿O? Sí, hemos ido reduciéndola un poco. Y luego también sí que es verdad, pues más que cambios estructurales de carteras, pues más algún fondo por otro, digamos algún gestor por otro, por tratar de ajustar a la visión del mercado. Pero vamos, a nivel de cartera, a nivel de perfiles, hemos seguido invertidos. Quizá el bache este que tuvimos en abril, las grandes caídas, pues, se reevaluó todo, pero dentro de todo, dentro de lo malo, pues se decidió no salir del mercado, que yo creo que sí que fue una buena decisión en ese momento. Ahí en los estilos, por ejemplo, el value lo ha hecho espectacularmente bien, que hace mucho que no hablamos de value porque no estaba de moda, que decíamos, ¿cómo seguirá cerrando el gap entre growth y value? Curiosamente, parece que está cerrando por mucho mejor comportamiento, pero también buen comportamiento del growth. Ahí hemos tenido de todo. ¿Vosotros qué cambios habéis hecho? Nosotros la verdad es que llevamos un año bastante estable. Yo creo que el mayor cambio que hemos hecho a lo largo de este año ha sido el estar ligeramente overweight en equity a principios de año, y luego lo que bajamos es sobre todo por Estados Unidos, ¿vale? Y lo bajamos ya hace unos meses underweight, ¿vale? Lo que es esto. Sí es cierto que con una posición ahora mismo global en equity, en acciones, es bastante neutral, porque ese underweight que tenemos en renta variable americana se compensa en parte con largos en Europa y en emergentes y neutrales en Japón. Seguimos creyendo que Europa lo va a hacer mejor que Estados Unidos, aunque ahora el mercado no está dando razón, ha habido épocas que sí, ¿vale? Entre otras cosas porque pensamos que es más fácil que sorprenda al alza la macro en Europa que en Estados Unidos, donde las expectativas están bastante elevadas, ¿no? Y es más fácil que defraude, ¿no? Y luego el plan fiscal alemán, que no hemos hablado de todo esto, yo creo que puede dar un buen empujón a Europa. Ya veremos en qué queda, pero pensamos que sí. Luego, eso en renta variable. En renta fija no hemos estado proclives a duración, no más allá de 5 años, que es donde entendemos que la curva debería de estar pivotando. Y luego todo lo que es crédito de mayor o menor high yield o investment grade o fuera de grado de inversión, pues la verdad es que siendo muy selectivos. Entendemos que en Europa las compañías están bastante saneadas, tienen unos balances bastante saneados, con lo cual, aunque sabemos que están bastante estrechos los spreads, sí hay unos diferenciales que te pueden pagar todavía con respecto a la deuda, ¿no? Juan, ¿hay algo a añadir ahí en la parte de renta fija? No, realmente la parte de renta fija estaba sintiendo, porque es cierto, ¿no? Digamos, los diferenciales son estrechos en los corporativos, pero también por un motivo, ¿no? Quizá los deberes lo están haciendo mejor las compañías que los gobiernos, ¿no? Hemos estado viendo lo que pasaba con Francia y bueno, yo creo que por ahí van los tiros. O sea, si lo viéramos comparado con las medias históricas, cómo están los diferenciales, están muy estrechos, sin duda, en los corporativos, pero sí seguiríamos estando en el investment grade europeo. Jaime, no me resisto a hacerte una pregunta porque yo creo que es interesante. O sea, hemos comentado diciendo, pues eso, el Standard & 500 en su vida libre, o sea, que hay tal, porque con una visión de underweight de Estados Unidos. Eso, ¿por dónde puede evolucionar? Quiero decir, o sea, imagino que es lo que estáis pensando todos los días, como vais pensando a casa diciendo... Que si tiramos la toalla, ¿no? O sea, claro, ¿cómo se gestiona? ¿Sí? ¿Cómo se gestiona? A ver, estamos en el hard view, en underweight, si es cierto que hay luego cada gestor, o sea, lo que hacemos nosotros desde STG de inversión, sí. Luego cada gestor tiene su grado de libertad, y entiendo que hay pocos underweight. Por eso que decíamos antes, ¿no? Al principio de esta conversación, y es que cuando ves que el mercado no hace más que subir, pues te está costando dinero, con lo cual te neutralizas porque hay un grado de inversión, ¿no? Nuestra obligación es ir diciendo donde entendemos que el mercado está caro y hay riesgos a que pueda tener una corrección y donde hay oportunidades de inversión. Son siempre estrategias a medio y largo plazo, ¿vale? Entonces,
¿En algún momento hay que darse la vuelta? Pues si entendemos que todas estas bajadas de tipos producen una aceleración del crecimiento americano a tasas de crecimiento más cercanas al 3 que no al 1, pues a lo mejor hay que darse la vuelta. Pues nos damos la vuelta. En esta vida yo siempre digo lo mismo, lo peor no es equivocarse, lo peor es no reaccionar a la equivocación, que es cuando de verdad te cuesta dinero, ¿no? Pues sí, para adelante. Lo hemos hecho en muchas ocasiones y forma parte de este juego, entre comillas, de inversión, el equivocarse y el acertar. Somos muy fans nosotros de la familia Alfa, porque además luego lo contáis aquí. Han sido muchas ocasiones que he dicho, mira, tenemos esta visión, la cambiamos porque nos dimos cuenta de esto y lo hicimos así, y yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Que veamos por qué se dan esos cambios, ¿no? Al final, equivocarnos y acertar, pues fíjate, claro. La selección española de básquet europeo que se dedican solo a eso, no sé cuántos tiros libres fallaron, pues claro, habrá que aprender para la siguiente, ¿no? O sea que, nada, muchas gracias. Yo creo que es muy interesante eso, ver cómo gestionáis esa visión y cómo luego si hay que pivotarla lo hacéis, así que muchísimas gracias siempre por compartir con la audiencia vuestra visión. Bueno, esto ha sido todo en este tercer episodio de la cuarta temporada, tercero de la cuarta. Ya llevamos 103 episodios de Finect Alpha, ayer nada, y es posible pues gracias a vosotros. Así que muchas gracias a nuestros invitados de hoy, Jaime Garrido. Muchísimas gracias por vuestra invitación y encantado de estar aquí. El placer es nuestro, Jaime, que es director de Información de Mercados y Estrategia de Inversión en CaixaBank, y también a Juan Hernando. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a vosotros. Un placer tenerte con nosotros también, director de Advisory en Morawealth. Gracias también, como siempre, a todos vosotros, a la audiencia, pero también a nuestros partners, que gracias a ellos podemos hacer Finect Alpha. En esta ocasión a Generali Investments, la plataforma de gestión de activos del grupo Generali, que agrupa a 12 sociedades de inversión con competencias especialistas en las dos cosas, en los mercados públicos y privados, para responder a las necesidades de cada cliente. En fin, os agradecemos que nos dejéis un mensaje, sugerencias, que os gusta, que nos gusta vuestra opinión en los comentarios, y ya nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio de Finect Alpha.